Hola, soy René García Martínez, profesor del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, de la División de Ingeniería Forestal. Y por motivo del 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, quiero platicarles acerca de los bosques y su papel en la mitigación del cambio climático. ¿Pero qué es el cambio climático? Se entiende como cambio climático a una modificación a largo plazo de los patrones del clima, principalmente variables como la temperatura y la precipitación. Estos factores se deben principalmente a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la actividad industrial, la agricultura, entre otros. En el gráfico podemos observar la variación que ha presentado el promedio global anual de las temperaturas y destacamos que a partir de 1980 se ha presentado un incremento en ese promedio mundial, de tal manera que los últimos reportes indican que el valor actual es de 1.2 grados. Esto indica que se está presentando un fenómeno de calentamiento global. ¿Pero qué es lo que lo está causando? Principalmente son los gases de efecto invernadero, y vamos a platicar un poco acerca de ellos. En primer lugar, tenemos al dióxido de carbono. Este compuesto se produce principalmente por la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y la gasolina. También tenemos el metano, que se origina principalmente por las actividades agrícolas y pecuarias, principalmente la generación entérica de rumiantes, como las vacas. Finalmente tenemos al óxido nitroso, que proviene esencialmente por las actividades industriales de síntesis de compuestos como los fertilizantes y el nylon. Se han reportado datos históricos acerca de la concentración atmosférica de CO2. En este gráfico reportado por la NOAA podemos ver que a partir de 1960 hasta la fecha se ha estado incrementando la concentración de dicho compuesto, de tal manera que en 2014 los valores reportados fueron de 398 partes por millón y en la actualidad ronda los 422 partes por millón. Esto indica un incremento de 24 partes por millón efectivas. Ahora, ¿qué actividades económicas aportan estos gases de efecto invernadero? La principal fuente es la producción de energía que se utiliza para el transporte, para la producción de energía eléctrica, para las actividades domésticas. En segundo lugar está la agricultura. Las actividades agrícolas, además de energía, requieren insumos como fertilizantes, pesticidas, que también generan emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El manejo de residuos como basura, por ejemplo, en las grandes ciudades, emite grandes cantidades de CO2. Y finalmente tenemos a los cambios de uso de suelo y actividades forestales que se presentan a nivel global. Ahora pues, tenemos en México una gran diversidad de ecosistemas forestales. Podemos destacar bosques mesófilos y bosques templados que encontramos en las partes altas de nuestro país. Tenemos también ecosistemas desérticos en la zona norte y selvas en la zona sur y en las zonas cercanas a las costas. Todos estos ecosistemas tienen un impacto positivo en el desarrollo de actividades económicas de las comunidades, pero también ayudan a mitigar los efectos del cambio climático en nuestro país. ¿Pero por qué son importantes los bosques? Los bosques aportan una gran cantidad de recursos a la comunidad humana. Podemos destacar la producción de materias primas, como la madera, resinas o incluso otros productos que se utilizan a nivel local o en las ciudades. También se pueden obtener alimentos como hongos, animales, plantas, que son de gran valor para las comunidades locales. También a partir de ellos podemos obtener diversos medicamentos, ya sea directamente al utilizar las plantas, animales, hongos o bacterias, o la síntesis de compuestos provenientes de estos organismos. Fungen también como un banco de diversidad biológica de plantas y animales. Basta decir que la gran cantidad de recursos ganaderos y agrícolas provienen del mejoramiento genético de plantas provenientes de estos ecosistemas. Los bosques producen agua y en estos tiempos este recurso es crucial, por lo cual debemos asegurar su continuidad si queremos seguir gozando de este recurso. Conservan el suelo porque ayudan a protegerlo y evitan la erosión y pérdida de fertilidad. Capturan y almacenan carbono a través de la fotosíntesis y lo guardan en las estructuras leñosas de la biomasa y en el suelo. Proporcionan belleza escénica y por ello son cruciales en el desarrollo de actividades ecoturísticas. Producen oxígeno
clave para la salud humana en las ciudades y en las comunidades, además de que se ha demostrado que tiene muchos otros beneficios en la salud de las personas. Ahora, enfoquémonos en el aspecto de la mitigación del cambio climático, y para ello es necesario entender cómo realizan el proceso de fijación de dióxido de carbono. Ahora bien, vamos a explicar entonces cómo es que los bosques realizan la fijación de CO2 de la atmósfera. En el crecimiento de los árboles, a través de las hojas absorban el CO2 que está presente en el aire. Este CO2 se convierte en azúcares a través de la fotosíntesis y esos azúcares pasan a formar parte de los tallos, las ramas, las hojas, las flores, los frutos y finalmente una vez que mueren se incorporan al suelo. De los bosques obtenemos madera. Esa madera puede permanecer durante mucho tiempo, ya sea en muebles o en casas construidas con este material. Esto es lo que se conoce como emisiones cero de CO2 en la utilización de madera a partir del bosque. Ahora, ¿cuáles son los efectos que causa el cambio climático en los ecosistemas forestales? En primer lugar, tenemos que ocurre una extinción de las especies, tanto de animales y plantas. Esto se debe a que ocurre una alteración del hábitat, ya sea por incremento en la temperatura, disminución de la precipitación, y las especies al no poder adaptarse desaparecen. También ocurre una alteración en el ciclo de crecimiento y desarrollo de los árboles, ya que están sintonizados con aspectos relacionados con la temperatura, la precipitación y radiación, y al ocurrir una alteración de estos fenómenos, también se altera el desarrollo de las especies. También se ha demostrado que el cambio climático traerá consigo una alteración en la frecuencia e intensidad de los incendios, por lo cual es muy probable que a futuro los bosques estén sometidos a estos fenómenos con mayor frecuencia. Otro aspecto importante es la acidificación y pérdida de suelos por la acumulación de gases de efecto invernadero, y esto sin duda afecta a la fertilidad del suelo y el desarrollo de las plantas en estos ecosistemas. Finalmente, se ha observado un incremento en la incidencia de plagas y enfermedades que afecta el desarrollo no solo de árboles, sino de todas las plantas presentes en este tipo de áreas naturales. ¿Cómo pueden ayudarnos los bosques a mitigar los efectos del cambio climático? Los bosques seguirán generando empleo a millones de personas, tanto en las ciudades como en las comunidades locales, por la comercialización de los productos maderables y no maderables. También generarán efectos positivos en la salud humana, ya que reducirán la exposición a patógenos, por ejemplo, mosquitos y garrapatas. En las ciudades mitigará los efectos, por ejemplo, del calor generado por las industrias, los autos, y eso dará mejor calidad de vida a los pobladores. Producirán aire fresco y limpio, lo cual asegurará la calidad de la salud humana tanto en comunidades locales como en las ciudades. Finalmente, reducirán el riesgo de inundaciones y ayudarán como filtros naturales de agua, lo cual asegurará la continuidad de este recurso en un futuro. En conclusión, los bosques son y seguirán siendo actores esenciales en la mitigación del cambio climático. Es necesario entonces crear conciencia y generar estrategias objetivas para asegurar su continuidad en años venideros, ya que de ello depende el bienestar de la sociedad humana. Muchas gracias.